compañeras que nos acaban de acompañar en esta mesa. Y bueno, muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan esta tarde. Les damos las bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales en esta transmisión. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Investigación darles la bienvenida a una actividad más en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, en la cual forma parte de la agenda de los eventos del 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. La tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Ian Smart, quien está a cargo de la conferencia La literatura como instrumento de resistencia y desafíos de las estructuras de poder en Centroamérica. A continuación, me permitiré presentar una breve semblanza de la amplia trayectoria del doctor Smart. Ian Isidore Smart nació en Puerto España y después de terminar todos sus estudios primarios y secundarios, salió de su tierra natal para dedicarse a la vida de estudios superiores. Su tesis de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México fue La desesperanza y el humor, el testimonio de Juan José Arreola, y su tesis doctoral de la Universidad de California, Los Ángeles fue The Creative Dialogue in the Poetry of Nicolas Guillem, Europe and Africa. Su primer libro, Central American Writers of West Indian Origin, A New Hispanic Literature, salió en 1984. De los 26 libros publicados hasta la fecha, los que sobresalen serán el primero, junto con Nicolas Guillem, Popular Poet of the Caribbean, en 1990, y Amazing Connections, Kemet, the Hispanophone African Literature, de 1996. Su próximo libro, Amo mi raza, un enfoque afrocentrista sobre la literatura hispanoamericana, estará por publicarse. Le agradecemos la presencia al doctor Ian Smart y le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la introducción y no voy a demorar en más y voy a entrar directamente a mi ponencia. Ok, el título es La literatura como instrumento de resistencia y desafío en las estructuras de poder en Centroamérica, analizado en las obras de Gerardo Maloney y Quince Duncan. En los años 70 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, principalmente como consecuencia del movimiento por los derechos civiles, se despertó cierto interés en el afrocentrismo. Una de las respuestas de las estructuras de poder en el universo académico del mundo occidental fue el reclutar a Martin Bernal, un estudioso de gran mérito y además un hombre británico, un hombre blanco de nacionalidad británica, para poner en su lugar a esos afrocentristas atrevidos. Bernal escribió 2 tomos sumamente estudiosos y en la primera página del primer tomo, el tomo que se llama Black Hat Fina, planteó el concepto del modelo ario. Este modelo ario es una teoría inventada por los ideólogos europeos a fines del siglo XVIII. La teoría se basa totalmente en datos históricos inventados, o sea, se funda en los hechos alternativos. Esos sí son los primeros hechos alternativos de la historia. El modelo ario es, pues, la gran mentira más monstruosa de la historia humana. Es la base fundamental de la civilización occidental, esta base siendo la supremacía blanca, la misma base de las estructuras de poder no solo en Centroamérica, sino por el mundo entero. Muchos han sido los dogmas venenosos, fruto perverso del modelo ario. Y en el mundo académico de la civilización occidental, bien puede ser que la mentira más perversa proveniente del sistema de hechos
alternativos del modelo agrio sea que los africanos son los últimos en desarrollar una literatura. Todo lo contrario. Es un dato histórico irrefutable que los africanos fueron los primeros en crear una gran literatura. El libro más antiguo del mundo es el papiro del sabio africano Taotep. Y los estudiosos calculan que tal libro fue escrito entre 2388 o a 2356 antes de Cristo. O sea, 1 milenio y medio. O sea, 1000 años, 1500 años antes de la Ilíada y la Odisea de Homero y antes de el primer libro de nuestra Sagrada Biblia. Me he dedicado por todo lo largo de mi vida, mi vida de estudioso, a poner al descubierto los datos encubiertos por el modelo agrio. Así mi trabajo concuerda perfectamente con el tema del diseño internacional para los afrodescendientes que fue promulgado por la ONU. Y no, hay que notar que usan la palabra afrodescendiente y no es diferente del negro. Bueno, como estamos discutiendo un poco antes, ¿no? De afrodescendiente y negro, es la misma cosa. Okay. Y el tema de este diseño es afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. En 1996 publiqué Amazing Connections, Kemet to Hispanophone Africana Literature, o Las Conexiones Asombrosas Kemet con la literatura hispanoafricana. Y últimamente he encontrado una conexión bien asombrosa. Es la relación entre los cuentos palenqueros presentados por Aquiles Escalante, antropólogo colombiano afrodescendiente, en su libro El Palenque de San Basilio, una comunidad de descendientes de negros cimarrones, publicado en 1954. La conexión de estos cuentos con un libro que todos los costarricenses van a conocer, van a reconocer. Los cuentos de mi tía Panchita, obra de la escritora costarricense Carmen Lira, vivió de 1888 hasta 1949. La cultura de los palenqueros desciende de una línea directa que se remonta directamente al corazón del continente africano, dado que los estudiosos de la materia aseveran que la cultura bantú es la que ejerce la mayor influencia sobre los palenqueros y que los centros de la cultura bantú en el continente africano se localizan en la región donde nace el Nilo Blanco. La comunidad palenquera tiene contacto directo e íntimo con una tradición de narrar cuentos, una tradición que se estableció en los albores de la civilización humana. El personaje Tío Conejo es bien representativo de la tradición literaria africana. Y los datos históricos irrefutables indican que los africanos escribían libros en las épocas más remotas de la historia humana y que en aquellas épocas las tribus arias todavía andaban en la barbarie. Manuel Zapata Olivella, 1920 a 2004, nació en Lorica, en la región costeña caribeña de Colombia. En 1983 publicó su obra maestra Chango el Gran Putas, que representaba para él una expresión novedosa que nació de su intento de dar una voz a la riqueza cultural de la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, Manuel
no llegó a darse cuenta de que, como James P. Allen en Middle Egyptian afirmó, de que en la sociedad de los antiguos egipcios se apreciaba universalmente las belles-lettres o la literatura, pero se reconocía que la capacidad y el talento de crear bellezas literarias no se limitaba a gente de la clase alta o gente de una educación superior. Al contrario, esta capacidad, este talento de crear bellezas literarias se encontraba entre gente de todas las capas de la sociedad, hasta con las mujeres trabajadoras en los graneros. Se puede demostrar que los cuentos palenqueros, tanto como el mismo género que es el vallenato, ellos son ejemplares de literatura de alta categoría, producto de la comunidad afrodescendiente de las capas más bajas de la sociedad colombiana. No obstante, fue Manuel quien dio el primer paso en crear una literatura auténticamente representativa de la gran riqueza cultural de la comunidad afrodescendiente de habla hispana. Y pensamos demostrar que Quincy Duncan dio el segundo paso por ponerse en contacto directo con la religión y la filosofía de la comunidad afrodescendiente de Costa Rica. Voy a tomar un poco de agua. Les aseguro que esta es agua, no es otra cosa, es agua pura. Zapato Olivella escribió varios libros de comentarios sobre la cultura y uno de estos es Las claves mágicas de América. En este libro él ofreció el comentario siguiente, y cito de Manuel. Al hablar, pues, de razas, clases y cultura en América, a menos que se peque de ingenuo o falaz, siempre debe arrancarse de la historia de las Antillas y del Caribe, donde tuvo el encuentro violento de pueblos que al fusionar sus tradiciones y experiencias distintas y válidos de sus artes, ambiciones, dolores y sueños, construyeron una nueva sociedad. Utilizando un lenguaje del gusto de los comerciantes contemporáneos, valdría decir que América es un producto made in el Caribe, fin de cita. Quincy Duncan es costarricense quien nació en la capital, en la ciudad capital San José en 1940. 1940. Pero creció en la provincia de Limón. Es afrodescendiente. Sus abuelos maternos eran jamaicanos y por el lado paterno desciende de barbadienses. Pues a fines del siglo XIX llegó a la provincia de Limón una gran ola de afrodescendientes procedentes de las islas caribeñas de habla inglesa, principalmente de la isla de Jamaica. Y a propósito, mi esposa es descendiente de esta ola, porque ella nació, aunque nació en Bocas del Toro, su mamá es de Limón. Allá, pues, en Limón se estableció una comunidad y una cultura de fuerte influencia antillana. Hasta el año 1903, Panamá era nada más una provincia de Colombia. Así que hasta esta fecha, la región costeña caribeña de Costa Rica colindaba con la región costeña caribeña de Colombia, la tierra de los vallenatos y los palenqueros. Esto explicará seguramente la gran semejanza de forma y contenido entre los cuentos palenqueros y los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira. Según Edward Kamau Braffett, poeta y literato antillano de gran renombre,
Todos están de acuerdo de que el foco de la cultura africana en el Caribe es la religión. El enfoque sobre la religión es, pues, el que facilita la penetración más profunda dentro de las expresiones artísticas del Caribe. Y está claro que para alcanzar una apreciación cabal del arte literario de Duncan, el enfoque sobre la religión daría los mejores resultados. La primera publicación artística de Duncan es la colección de cuentos Una canción en la madrugada de 1970. Los cuatro espejos, 1973, es la primera novela que todavía se puede conseguir. Luego viene otra colección de cuentos, La rebelión Pocomía y otros relatos, es de 1976, donde el Samamfo hace su entrada al universo ficticio. Y esto ocurrió en la primera página del último cuento, Los mitos ancestrales. Ese es el título del último cuento de la colección. Y la acción de los mitos ancestrales narra alegóricamente la historia de la conquista y la colonización de África, lo que en la terminología de Walter Rodney es el programa de subdesarrollo sistemático impuesto en África por los europeos. Igual a lo que hizo Zapato Olivella en la primera parte de Changuel Gran Putas, Duncan construye su narración a base de sus conocimientos académicos de la filosofía y las religiones africanas. Así que en el año 1976, en el mismo momento en que Manuel Zapato Olivella buscaba intensamente su voz creadora auténticamente africana, un proceso en Manuel que duró casi 2 décadas, el joven costarricense, bueno, en aquel entonces era joven, ya había alcanzado un entendimiento más profundo de la herencia africana. Y Manuel tardará 7 años más en lograr lo que Duncan Duncan logró con los mitos ancestrales. La voz central del cuento, Los mitos ancestrales, es un narrador de primera persona. Y es una voz que emerge del Samamfo, donde él se encuentra. Y el Samamfo se define brevemente en una nota como, cito, espíritu y herencia de los antepasados. Fin de cita. Este personaje principal es sin lugar a duda un hijo del Samamfo, quien puede declarar, cito, yo y nos ejecutaron a los dos, a mi valiente hijo y a mí, en la plaza pública el día 5, cuando para pena mía, el lunes encabezó la semana. Así que es un personaje ya muerto. Por atenerse a los valores fundamentales de la filosofía y las religiones antiguas y tradicionales de los afrodescendientes, la narración es sumamente compleja. El universo ficticio se basa en la unidad entre el reino de este mundo y el reino de los antepasados. Y por eso se parece a los universos ficticios del realismo mágico y aún hasta cierto punto del realismo crítico. La guía más segura para que el lector navegue este universo es la declaración de fidelidad al Samamfo pronunciada por el personaje principal al principio del cuento. Este personaje central es un precursor de Pedro, el personaje principal de La Paz del Pueblo, novela que apareció en 1978. Dado que Pedro se puede definir por su fidelidad al Samamfo, su fidelidad al dios o Richard, Neche o Loa, quien más apropiadamente se llama Kumena y no Nyambe.
y quien, mediante el mismo Pedro, se manifiesta, se hace presente entre el pueblo. La creatividad de Duncan, pues, es fundamentalmente afrocentrista. En los cuentos palenqueros, el nexo con la filosofía y las religiones de África es directo y bien evidente. En el caso de Zapato Oliver, el nexo con la filosofía y las religiones de África no se percata mediante las expresiones, la experiencia cotidiana, sino más bien por medio de sus estudios académicos. En el caso de Duncan, él empieza con la realidad cotidiana de su gente y su inquietud para explicar esta realidad le conduce a estudiar la filosofía y las religiones africanas para entender mejor esta realidad cotidiana. Esta realidad cotidiana no es magia, no es ninguna fantasía exótica, pero que sí esta realidad cotidiana está enraizada en la filosofía y las religiones africanas. Ahora pasando a Gerardo Maloney. Gerardo Maloney Francis abrió la presentación de su último libro, el libro es Cuentos Étnicos, publicado en 2015. Abrió la presentación con el siguiente párrafo, cito: hace algunos años ordené en forma de libro estos textos escritos en diferentes momentos y lugares durante la etapa más joven de mi vida, México, el Caribe, Ecuador y naturalmente Panamá. Fin de cita. La etapa más joven de mi vida es, claro, la etapa formativa. Y Maloney se formó como afrodescendiente americano cabal. Maloney, descendiente de antillanos procedentes de Jamaica y Barbados, nació en Panamá en 1945. Al terminar sus estudios secundarios en Panamá, viajó a México a proseguir estudios universitarios en sociología para después ejercer como profesor de su carrera en la Universidad de Monterrey. Vale decir que él fue allá en México cuando yo era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conocí por primera vez a Maloney. Eso fue hace años. Hace años. En 1974, Maloney volvió a su tierra natal para establecerse no solo como catedrático distinguido, sino también como escritor, videógrafo, activista. A fines de 2005, fue nombrado embajador de Panamá en Trinidad y Tobago. Qué suerte para él, para Trinidad y Tobago, ¿no? Y representante permanente ante la Asociación de Estudios del Caribe, con sede en la ciudad de Puerto España. El legendario Frantz Fanon proclamó en su libro más legendario todavía, Los Condenados de la Tierra, cito: el intelectual colonizado se dará cuenta, sin embargo, más tarde o más temprano, de que no se prueba la nación con la cultura, sino que se manifiesta en la lucha que realiza el pueblo contra las fuerzas de ocupación. Fin de cita. El primer paso en esta lucha contra las fuerzas de ocupación tiene que ser el enterarse de las dimensiones del problema, informándose sobre los hechos verdaderos, a distinción de los hechos alternativos. El poema de Maloney, que se titula En 1920, se abre con la imagen perfecta de las fuerzas de ocupación de su país natal. Voy a tomar mi bebida de agua. Y cito del poema:
dijo con la soberbia acostumbrada Chester Harding, gobernador de la zona, a los 55 días de haber empezado la década. Aquí mandamos nosotros, los hombres de oro, oro puro como el que abundó en California, oro puro como nuestros triunfos y nuestras glorias. Fin de cita. Esto muestra el triunfo definitivo del modelo ario, fundamento de la supremacía blanca. En 1920, los yanquis estuvieron en el apogeo de su imperialismo. Con la guerra de 1898 contra España, le habían quitado a la tribu hispana de Europa los últimos pedazos del botín que le quedaban como fruto de su descubrimiento y el Tratado de Tordesillas. O sea, los yanquis les quitaron a Puerto Rico y efectivamente Cuba a los españoles. Luego, con su soberbia acostumbrada, los imperialistas yanquis les quitaron a los colombianos la franja de tierra que se necesitaba para construir el canal de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, los yanquis efectuaron una maniobra sucia para independizar la provincia colombiana de Panamá. Y enseguida, la nueva república cedió a los yanquis en perpetuidad la franja de territorio que anhelaban para construir su canal interoceánico. En 1915, los imperialistas yanquis invadieron la nación soberana de Haití y, según se cuenta, les robaron a los haitianos una inmensa cantidad de oro. En el sistema de segregación estilo Jim Crow que impusieron los yanquis en la zona del canal, los negros, en su gran mayoría de las Antillas antillanas, fueron designados hombres de plata y los blancos hombres de oro. En el año 1920, en la época de apogeo de la supremacía blanca, estos afrodescendientes nativos de las Antillas se atrevieron a resistir. Cito del poema. Y los hombres de plata se llenaron de ira. Y hombro con hombro empezaron a recoger su dignidad mancillada. La mañana surgió entonces radiante como destello de una aureola. Empezó la huelga. Fin de cita. El líder de la gesta es un maestro de escuela, un afrodescendiente oriundo de la isla de Barbados. Y el poeta canta, cito, Preston Stout, maestro barbadiense y dirigente de la gesta, mantenía clara y viva su inteligencia frente a las dos caras de una misma moneda. Fin de cita. De un lado al otro de la franja de territorio robado por el presidente del imperialismo yanqui, los huelguistas se quedaron firmes, cito. Tanto en Panamá como en la costa atlántica, los huelguistas lograron pasar la prueba y su resistencia se tornó en consecuencia más fuerte y combativa. Fin de cita. Pero era el año 1920 y todavía quedaron 100 años de la barbarie impuesta por los arios. La humanidad tuvo que aguantar 100 años más de esa barbarie antes de que el linchamiento de George Floyd abriera la fase final del proceso del derrumbamiento de la supremacía blanca. Así que llegó el momento en que, cito del poema, William Preston Stout lanzó su última proclama, terminando así esta gloriosa gesta de los trabajadores de plata. Fin de cita. Y el poema termina con estos versos y estos versos memorables. Cito. Estas, al igual que muchas otras cosas, son pasajes de nuestra historia casi jamás contadas. Fin de cita.
Este poema de Maloney es fechado en 1980. Maloney es de la generación de la gran lucha para derechos civiles en los Estados Unidos. Es sociólogo, analista de la sociedad circundante, pero un análisis fundado en el afrocentrismo. A distinción de Manuel Zapata Olivella, Maloney no se basa en estudios en el ramo netamente humanístico. Al contrario, Maloney se basa en los estudios científicos, se basa en los datos empíricos. Pero tanto Maloney como Manuel son fieles a su africanidad. Mientras que Manuel, con una obra como Changuel Gran Putas, se preocupa con desarrollar la filosofía, la base filosófico-teológica para el proyecto de la lucha que realiza el pueblo contra las fuerzas de ocupación, lo que equivale al proyecto Build Back Better, reconstruir mejor. Voy a pausar un poco a explicar. Ese Build Back Better es el proyecto de la administración Biden-Harris de Estados Unidos. Y es importante que nosotros nos conectemos con esta para protegernos de las estructuras del poder en Centroamérica. Sí, vamos a hacer algo. Y bajo la protección de nuestros, ese proyecto de Biden-Harris. Maloney se preocupa en cantar, en celebrar los datos concretos, las acciones ya realizadas por los héroes que sirven de modelo para los activistas que se dedican a llevar a cabo las propuestas del proyecto de una reconstrucción mejor. La obra de Maloney tiene una orientación más netamente pragmática. Pues, Quince Duncan y Gerardo Maloney, por su trabajo tan importante, comprueban que la literatura puede ser el mejor instrumento de resistencia y desafío de las estructuras de poder en Centroamérica. Además, como se proclamó al final de la obra maestra de Manuel Zapata Olivella, cito, ya es hora que comprendáis que el tiempo para los vivos no es inagotable. Gracias. Ahora paso a la moderadora puede decirme lo que tengo que hacer ahora. Muchísimas gracias, doctor Ian. La verdad, enriquecedora su presentación. El doctor Ian Smart nos hace toda un análisis a profundidad de la obra y vida de los escritores Quince Duncan y Gerardo Maloney. Quince Duncan costarricense, afro-costarricense, y Gerardo Maloney afro-panameño. Bueno, ¿verdad? Realmente lo que el doctor Ian Isidore Smart nos presenta acá es cómo se enriquece desde la literatura, justamente como mencionaba él hace poco, este pensamiento crítico y de resistencia en el desafío a través de la literatura y estos cuentos de Palenque como una herencia del pensamiento africano y que nace justamente desde esta oralidad, ¿verdad? Desde la oralidad, desde la negritud y que también, ¿verdad? Tiene entonces su repercusión, no solamente a nivel de la literatura, sino también a nivel de la música, como bien nos mencionaba en Colombia, ¿verdad? Se da esa repercusión de la tradición palenque por medio del vallenato. Y justamente hace esta comparación de esos dos autores a través de que en sus cuentos se hace esta reunión de la religión y filosofía, ¿verdad? Desde la religión africana, desde una estructura filosófica realmente muy interesante y muy rico, que, bueno, nos invita entonces a explorar a más, digamos, a profundidad las obras amplias y ricas del escritor, que también fue profesor nuestro en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y del escritor Gerardo Maloney. Bueno,
Le agradezco inmensamente al doctor Ian Smart y bueno, también les invito a la audiencia a continuar conectado al siguiente evento, la conversación entre el doctor Ian Smart, Gerardo Maloney y Queens Duncan.